Regresándonos a Éxodo, hermanos, nos vamos al 14:13. Amén, amén. Dice la palabra de Dios, amén. Y Moisés dijo al pueblo, ahí en Éxodo 14:13, dice, y Moisés diga, no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Puede tomar asiento, hermanos. Créame que yo traía algo diferente, pero Dios, no sé, me regresa a este lugar. Y para que sepa usted, es hablando, hermanos, de un creyente inteligente. Amén, que es algo muy importante en nuestras vidas, ser inteligentes. Amén. Pero la inteligencia viene a través de ¿qué, hermanos? De la educación, aprender, amén, poner atención. Y de hoy de la palabra estaba destinada a eso, pero el Señor, cuando Él cambia algo, hermanos, es que Él conoce el corazón que alguien necesita escuchar esta palabra. ¿Qué dice amén? Y los hermanos, el Señor va a hablar a mi corazón hoy. ¿Quién dice amén? Y es cuando Dios cambia el asunto, hermanos, y Dios quiere bendecir un corazón que viene necesitado. Y fíjense qué bonita palabra escoge el Señor en esta preciosa tarde, hermanos. Y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes. Estar firmes. Estar quietos. Ponte en un cierto lugar y no te muevas de ahí. Y solo nomás ponte con tus ojos a ver lo que Dios va a hacer. Dice la palabra, porque lo que hoy te tormenta y lo que hoy te temoriza, mañana no lo hará. Lo que hoy te preocupa, lo que hoy te estorba para seguir moviéndote un futuro, no más te estará hostigando. ¿Quién dice amén? Ya no más hay más que el futuro, ya no hay para atrás. ¿Quién dice amén? Dice, estate quieto, tranquilo y mira lo que el Jehová Dios va a hacer en la vida de estos hombres y esta mujer, hermanos, porque para ellos ya estaba la muerte. Ellos ya estaban cavando los hoyos, hermanos, para ellos tener sus tumbas en ese lugar. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Y el Jehová nuestro Dios fielmente hablando al pueblo de Dios y diciéndole al pueblo de Dios. Para aquellos que no conocen la historia, el pueblo de Dios estaba 400 años esclavizado, 400 años. Ahora usted tiene que ver que la fe, hermanos, cruza los años. 400 años de esclavos y dice que de repente el Señor escuchó el clamor de su pueblo. ¡Wow! ¿Quién dice amén? Todavía en esclavitud se creía en Jehová nuestro Dios del universo. ¿Quién dice amén? ¡Wow! 400 años. Su fe de hoy, hermanos, puede cruzar 400 años. ¿Quién dice amén? Sus acciones, su demostración de amor a Dios y su reverencia al Señor cruza el tiempo. Y el Señor está hablando mucho de esto en estos días y nos vuelve a recordar a través de esta palabra. 400 años el nombre de Jehová no se olvidó, porque Jehová Dios no se olvida en los corazones que le aman. ¿Qué dice amén? Y el amor suyo puede ser impregnado. ¿Sabe qué es impregnado? ¿Quién dice amén? Fíjese que mi esposa se acuerda mucho de un perfume que yo usaba cuando estaba más flaco. ¿Quién dice amén? Y dice que la dejaba impregnada. Y ella, para recordar el momento de nuestra visita, amén, dice que olía el vestido o la camisa, amén. Llegaba a regresar a recordar el bello momento. ¿Quién dice amén? No se vaya tan lejos, era nomás un beso. ¿Quién dice amén? Pero dice, hermanos míos, la palabra, que así el Señor, a través de nuestra fe, impregna a nuestra familia.
el perfume sigue dando su olor de fe en toda la descendencia y todo. Y hay muchas historias, y usted puede verlas en internet, donde dicen que se le hizo una promesa a una bisabuela, y entonces florea el testimonio de toda una familia en poder. ¿Quién dice amén? Y la familia es levantada en poder para la honra y gloria de Dios, pero es a través de la fragancia de fe de una mujer de oración o un hombre de fe. ¿Quién dice amén? Dios honra a quien lo honra, y no solamente cuando está en vida, pero de muerte todavía. ¿Quién dice amén? Y dice, hermanos, que en sí a esta gente, a este pueblo de Dios, se les había impregnado la fe en Jehová y su grandeza, en su poder y su amor, y lo que es Jehová Dios en sí, la esencia de Dios, había sido impregnada por la fe de los padres, de los padres, de los padres, de los padres y de los padres de los padres. ¿Qué dice amén? Hablando de 400 años, cruzando tanta generación, tantos niños, tantos hijos, hijas, hermanos míos, y todavía se clamaba a un Dios, aunque estuvieran en esclavitud. Pero llega el tiempo donde Dios escucha la voz de aquellos que creen y que saben y tienen convicción que un día viene Dios a rescatarlos. ¿Quién dice amén? La esperanza es buena, dígale, la esperanza es buena. Y llega el momento donde Dios contesta la oración, pero la contesta con todo su poder. Dígale, cuando Dios la contesta con toda su mano poderosa. Y eso es lo que pasó en este momento, avergonzando a Dios a todos esos dioses falsos, poniéndolos delante del faraón como vergüenza. Y el último fue en sí el faraón, que fue avergonzado. Amén. Y llegando a liberar a su pueblo, hermanos, llega un momento donde llegan a conocer la fidelidad y la promesa y el poder de Dios, porque ellos conocían al Dios de sus padres. ¿Quién dice amén? Es que el Dios de mis padres nos va a ayudar. ¿Quién dice amén? Pero Dios no quiere quedarse solamente con sus papás. Él quiere entrar al corazón de no solamente nosotros, pero de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros tataranietos. El Señor quiere entrar a cada corazón por la promesa que tiene en nosotros. ¿Serás salvo tú? ¿Serás salvo tú? Y tu casa. Y es por a través de la impregnación de fe que ponemos en ellos. ¿Quién dice amén? Que si van a hablar de nosotros, va a ser porque estamos en la iglesia. ¿Quién dice amén? En el mundo se habla porque andan en la borrachera y andan haciendo otras cosas. ¿Quién dice amén? Pero si van a hablar de nosotros, es porque estamos siguiendo la palabra de Dios, honrando a Dios, bendiciendo a Dios. Y un creyente, hermanos míos, que tiene inteligencia, busca el favor de Dios. ¿Quién dice amén? Y eso era Moisés, con la relación que tenía con Dios, sabiendo que él ponía todo en perspectiva y sabiendo y reconociendo sus debilidades y llevando a cabo la obediencia, llevando a cabo lo que Dios le estaba pidiendo, llegando al momento de desesperación de un pueblo, cuando Dios les demuestra el poder de Él. Y eso a veces es al borde de la muerte. Y esa trencilla, ellos ya, como les digo, ellos estaban al borde de la muerte. Ellos ya en sí estaban sin esperanza. No tenían, hermanos míos, ya una salida para ellos. Razonamiento ya es que estaban muertos, ya estaban en el pozo, ya estaban enterrados, ya estaban, hermanos, ahí entonces sí, pudriéndose en ese lugar, hermanos míos. Ellos, la capacidad de ellos no llegaba más allá. ¿Por qué? Porque no era el Dios de sus corazones, era el Dios de sus padres, era el Dios Jehová, nuestro Dios, de la promesa de sus padres y no de ellos personalmente. ¿Quién dice amén? Pero llegó el momento donde Dios usa la dificultad, diga, Dios usa la dificultad para transformar tu relación con Él. Él transforma ese momento de desesperación en un tiempo que lo vas a recordar para toda tu vida. ¿Quién dice amén? Todos, hermanos, tenemos un encuentro con nuestro Salvador Jesucristo, y muchas veces no pasa como uno cree, pero de repente llegan esos momentos
que pensamos que no hay salida. ¿Quién dice amén? Conocíamos a Dios, pero cuando Dios hace el favor, cuando Dios bendice, y como en ese momento Dios bendijo, Dios puso una columna de fuego así enfrente del enemigo. ¿Quién dice amén? Diga, una columna de fuego. ¿Quién dice amén? El faraón no podía cruzar. Y él enseñándoles el poder, abriendo el mar. Diga, abriendo el mar. Y fíjate, ese canto, hermanos míos, ahí en Éxodo 15, es un cántico de celebración, de ver la maravilla y el poder de Dios. ¿Quién dice amén? Ellos habían escuchado que había un Dios poderoso. Ellos habían escuchado, hermanos, que había un Dios fiel. Ellos habían escuchado que había un Dios, hermanos, que de los imposibles. ¿Quién dice amén? Pero ahora estaban experimentando al Dios que en sí le estaba llamando a sus corazones. Y no solamente abrió, hermanos míos, el mar representa, hermanos, y es la incredulidad. ¿Quién dice amén? ¿Por qué representa la incredulidad, hermanos míos? Porque es un obstáculo y es algo de que no podemos caminar sobre él. ¿Quién dice amén? Jesucristo mismo nos demuestra, hermanos míos, que en sí lo imposible, lo que es para el hombre, es posible para todos que creen. Y él en sí, hermanos, tenía una buena relación con Dios. Él empezó a caminar sobre el agua. ¿Quién dice amén? Lo imposible se hizo posible a través de la fe. Amén. Dice que si solamente tuvieras un grano de fe, dice, le dirías a tu problema, hazte de aquí para allá, y se mueve, quitas el problema, lo que está delante de ti. Y fíjese, en sí, Moisés mismo les levanta esa fe. Dígale, le levanta la fe. Dígale, es muy importante levantar la fe. Y esas son las palabras de un hombre que tiene, hermanos míos, la fe en Dios y que tiene una relación con Dios. Dice Moisés, el líder, dice, no temáis. Dijo, si tienes miedo, sácalo. Diga, si tienes miedo, sácalo fuera. No lo necesitamos. Estar firmes en lo que Dios está haciendo. ¿Quién dice amén? El enemigo va a hacer todo lo posible para quitarte el enfoque, para quitarte la bendición. Y por eso es muy importante ser un hombre y una mujer, un creyente inteligente. Un creyente inteligente, hermanos míos, tiene, hermanos míos, la cualidad no del hombre. La inteligencia, sabemos que hay muchas personas que son inteligentes y que saben mucho. La inteligencia se define con alguien saber la respuesta. ¿Quién dice amén? La inteligencia, es que es muy inteligente. Él se sacó un 100 en el examen. Se sacó un 100 en el examen. Es inteligente, sí es inteligente. ¿Por qué? Porque se sabía todas las respuestas. ¿Quién dice amén? Ahora hay dos clases de inteligencia, hermanos. Hay una, la inteligencia carnal que Dios nos da a todos para poder aprender. ¿Quién dice amén? A ver, ¿quién aprendió a manejar aquí? ¿Todos? Casi todos, amén. Casi todos. Tiene una inteligencia. Pudo aprender y sabe las respuestas para sacar su licencia. ¿Quién dice amén? Amén. Cuando un creyente llega a ser un creyente inteligente espiritual, es que se saben las respuestas que están en la Biblia. ¿Quién dice amén? Que una dificultad viene con un desafío y él tiene la respuesta para ella y le dice a aquello que quiere meter temor en su vida, le puede decir, solamente confiaré en Jehová y el único que temeré es mi Jehová, mi Dios. ¿Quién dice amén? Aquel que tiene la sabiduría, hermanos míos, de la palabra de Dios, hermanos míos, conquista su día. Y en sí, hermanos, la inteligencia hace las cosas más fáciles. ¿Quién dice amén? ¿A quién le gusta que las cosas sean más fáciles? A todos. ¿Quién dice amén? ¿Y qué es la respuesta para hacer las cosas más fáciles? Tener la respuesta para todo. ¿Quién dice amén? Y eso es lo que hace más fácil todo, hermanos. Y es algo que nosotros tenemos que aprender como creyentes inteligentes espirituales.
es poder caminar, hermanos, en inteligencia, sabiendo quién es Dios. Y Moisés sabía quién era Dios, porque Dios estaba hablando a su vida. ¿Quién dice amén? Diciéndolo: no tengas miedo de lo que está sucediendo ahí atrás. ¿Quién dice amén? No tengas miedo de lo que puede pasar, dice el Señor. Ponte firme en lo que yo te he prometido. ¿Quién dice amén? Porque yo te he prometido que no te tocará el mal, y yo te he libertado del faraón, y no vas a verlo más. Aquello que te atormentaba en las noches, aquello que te atormentaba en tus finanzas, en tu familia, en lo que te atormentaba en sí, hermanos míos, en tu propia vida espiritual. ¿Quién dice amén? No más va a ser obstáculo. ¿Quién dice amén? Solamente clámame a mí que te abra el mar, y yo me encargo del enemigo. ¿Quién dice amén? Porque se toma fe, hermanos, caminar sobre un mar abierto. ¿Quién dice amén? Se toma fe caminar por un lugar así, viendo esas murallas de aguas de cada lado. Necesitas tener una convicción en lo que Dios está haciendo. ¿Quién dice amén? Porque tus ojos te van a decir: te va a aplastar el agua, te va a aplastar, se te va a cerrar. ¿Quién dice amén? Dios solamente te va a poner ahí para ahogarte. ¿Quién dice amén? Pero en sí, la palabra y la instrucción que Dios dio a Moisés dice: no temas y detente firmemente, párate firmemente en lo que te he prometido. Y lo más bonito de todo, hermanos míos, es que Él garantiza, Él nos bendice, Él nos promete, y Él nos dice, hermanos míos, que Él se encarga de lo que no podemos nosotros hacer. ¿Quién dice amén? Todas esas personas no tenían solución. Nunca fueron entrenados para pelear, nunca fueron entrenados para ser soldados. No tenían herramienta con que defenderse, hermanos míos. ¿Quién dice amén? Para ellos no podían hacerlo. La única arma que tenían era la palabra de Dios y la promesa de Dios en ellos. ¿Quién dice amén? Yo le digo: podemos armarnos de muchas carabinas en nuestra casa. ¿Quién dice amén? Podemos armarnos de mucho dinero, podemos armarnos de tantas cosas, hermanos míos, en nuestras vidas para según protegernos del futuro. ¿Quién dice amén? Pero dice el Señor que si la casa se edifica, ¿quién dice amén? Y no está Él, en vano se edifica una casa. ¿Quién dice amén? Dice: pero si yo estoy dentro de la casa, sea chica, sea humilde la casa, ¿quién dice amén? Esa casa no será derrumbada, porque yo soy el que la detengo. ¿Quién dice amén? Dios nos promete muchas cosas en su palabra, y dice el Señor: el creyente, el que cree en mí, aquel que se ha convencido en mi promesa, puede caminar firmemente en mí, conociendo que yo responderé a su necesidad. ¿Quién dice amén? Pero estas personas no conocían a Dios de esta manera, y por eso ellos temblaban de miedo. Y por eso ellos se preocupaban de que iban a morir, porque no conocían a Dios íntimamente. Solamente estaban impregnados con el perfume de fe de sus antepasados. Por eso es bien esencial de alimentarnos y conocer a Dios, el Dios que abre los mares, el Dios que seca el mar para caminar sobre él. Es esencial, hermanos míos. Es bueno escuchar palabras de ánimos de las personas y escuchar palabras, pero hay que convencernos nosotros que la respuesta está en la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Que la respuesta está allí, hermanos míos. Que en sí el ataque del enemigo que está constantemente queriendo derrotarte, la respuesta a ese ataque está en la palabra de Dios, está en la promesa de Dios, está en sí en la unción del poder de su Espíritu Santo, hermanos míos. Ahí está la respuesta, ahí está, hermanos míos, la contestación a muchos de los problemas que se tienen en nuestro diario vivir, hermanos míos, porque un creyente inteligente busca la respuesta en el lugar correcto, busca la respuesta de Dios, busca, hermanos míos, hacer más, hermanos, inteligente en las cosas de Dios, busca escudriñar, busca saber, busca conocer, busca, hermanos míos, tener las herramientas necesarias para poder defenderse en el futuro, porque el creyente, hermanos míos, que es inteligente, pasa la prueba con la palabra de Dios. ¿Quién dice amén?
hay un Dios de promesa que nos va a sacar de toda situación, de toda circunstancia, de toda maldad. El Señor nos bendecirá. El Señor es fiel con su palabra y Él no deja a nadie que se quede sufriendo para siempre. ¿Quién dice amén? Nos dice, sí, vas a pasar duros tiempos, vas a pasar esos lugares, esos ríos de repente que te quieren cubrir. ¿Quién dice amén? Pero fíjate que no te van a cubrir y llegarás al otro lado. Dígale, no, llegarás al otro lado. Vas a poder triunfar porque yo ya te he dado la medalla de oro. Hay que solamente creerlo, hermanos, lo que Dios nos ha dado y saber lo que Dios nos está implicando en estos preciosos días, hermanos. Y dice, hermanos míos, que con fe, dice, y tú alzas tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Diga, en seco. En seco. Pero dice, y tú alza tu vara. Diga, alza tu vara, extiende tu mano y divídelo. La fe de Moisés fue un instrumento de Dios para activar la presencia de Dios en ese momento. ¿Quién dice amén? La última vez que platicábamos, la última vez que hablábamos sobre el tema, hermanos, que Dios estaba en todo lugar, es omnipresente. ¿Quién dice amén? Él está en todo lugar. ¿Y por qué se preguntan unos, si Dios está en todo lugar, ¿por qué no demuestra su poder? ¿Quién dice amén? Necesita ese grano de fe. Y el grano de fe está en nosotros. ¿Quién dice amén? Y la presencia de Dios se activa. Y la presencia de Dios abre el mar. Y es donde dice, porque fíjese lo que dice, no dice, y lo dividiré yo. ¿Quién dice amén? Dice, ábrelo tú. Y tú lo abrirás, porque yo estoy contigo. ¿Quién dice amén? Hay tanto poder dentro de nosotros, amén. Hay tanto poder que se necesita explorar y abrir, hermanos, para poder ser, hermanos, ese instrumento de fe, de gloria para Dios. ¿Quién dice amén? Moisés todavía no lo sabía. Moisés, a Dios no le dio, no sé si usted ha visto, ¿cómo se llaman esos agendas? Amén. Mira, Moisés, vas a llegar a Egipto y vas a empezar a hacer todas estas plagas, Moisés, amén. Y vas a encaminarlos fuera y vas a ver al faraón atrás de ti y se van a paniquear todos, amén. Pero tú vas a abrir el mar y vas a cruzar el desierto. Dios no le dio toda esa planificación a Moisés. Moisés tenía que confiar que lo que Dios le estaba diciendo, Dios lo iba a hacer. ¿Quién dice amén? ¿Quién trabaja así, hermanos? Es que mira, vamos a ver, es que así se planifica así y se hace así, y nomás, pum, le falla una y se derrumba todo. ¿Quién dice amén? Dios no trabaja de esa manera. Él tiene su agenda. ¿Quién dice amén? Pero no te la va a compartir en totalidad, porque entonces no fuera fe. ¿Qué es la fe, mi hermano Adrián? No lo escucho. La convicción de lo que no se ve. ¿Quién dice amén? Es la fe y es la esperanza, y a través del amor de Dios que las cosas son hechas y son reales. ¿Quién dice amén? Por eso, hermanos míos, muchas de las veces, Señor, pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Eso no es fe, hermano mío. Necesita confiar que en su diario vivir Dios está obrando en su vida. A lo mejor aunque vire lo contrario, usted sabe que Dios está obrando. Usted sabe que Dios está haciendo.
Y usted sabe que si Dios abrió el mar en el pasado y abrió el Jordán en el pasado, a través de la fe de Moisés y a través de Josué, hermanos míos, nosotros mismos podremos abrir esos mares y esos ríos que se ponen delante de nosotros. ¿Quién dice amén? Porque conocemos y somos hombres y mujeres inteligentes en el Espíritu, inteligentes en la palabra de Dios, buscando fervientemente la presencia de Dios, sabiendo que ahí está la respuesta para el porvenir. Sí, la maldad se multiplicará, sí, las malas noticias se multiplicarán, pero mi fe no está en eso. Mi fe está en el Señor, que me abrirá el mar en su debido tiempo. ¿Quién dice amén? Antes que el faraón llegue a mi vida, el Señor ya tiene una salida. ¿Quién dice amén? Esa es la fe y la esperanza de un hombre y una mujer que cree en Dios. ¿Quién dice amén? Le da lo mejor al Señor. ¿Sabe lo que tiene el hombre inteligente también en el Señor? Que conoce que le hace mal y que no le edifica su casa. ¿Quién dice amén? Un hombre inteligente sabe que necesita hacer ciertas cosas para estar listo para el examen. ¿Quién dice amén? Un hombre inteligente y una mujer inteligente en el Señor conoce que vienen pruebas y vienen luchas adelante. ¿Quién dice amén? Y se van a preparar espiritualmente y van a estar fuertes. ¿Quién dice amén? No los van a pescar desconocido. No van a decir, hijo, eso me pescó de sorpresa. Estarán listos para lo que venga. ¿Quién dice amén? Porque un hombre y una mujer de Dios siempre está preparado. Una mujer inteligente, un hombre inteligente en el Señor, hermanos míos, busca la respuesta en la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Quién dice amén? Ahí está todo, hermanos. Ahora yo le digo a usted, hermanos, ¿está preparado para el examen que el Señor va a permitir o ha permitido en su vida? ¿Está listo? Amén. Y si no está listo, dice que Él nos ha dado, hermanos míos, como dicen, las respuestas de todo el examen ahí en su libro de la vida. ¿Quién dice amén? Nunca le tocó a usted un maestro, y con esto ya termino, hermanos. Nunca le tocó un maestro que le daba las respuestas y le decía, apréndetelas. Nomás yo le caía bien al maestro. ¿Quién dice amén? A mí me tocaron varios de esos hermanos que decía, ¿sabes qué? Apréndete, aquí está. Este es el examen, estúdialo. Y todavía se nos daba, perdónenme esto, pero todavía se me daban las respuestas del examen y no me las aprendía. Y todavía no la pasaba. ¿Quién dice amén? No le tocó, nomás soy yo. Bueno, no, si tiene pena, dígame allá afuera, porque me siento solo en estos momentos. Y no lo pasaba, ¿por qué? Porque no me interesaba, no había un interés. Amén. Pero fíjese, así Dios nos ha dado todas las respuestas en su palabra, en la Biblia. Nos ha dado, hermanos míos, la respuesta para todas esas preguntas que llegan y quieren, hermanos, como dicen, examinar nuestras vidas y nuestro potencial. Ahí están las respuestas. Hay que aprendérnoslas. Hay que caminar con Dios. ¿Quién dice amén? Hay que saber en dónde estamos parados. ¿Quién dice amén? Cuando ya llega el examen, hermanos, hasta se peina la ceja y dice, vente para acá. ¿Quién dice amén? Vamos a pasarlo. Vamos a darle. Son hombres y mujeres de Dios, y por eso usted está aquí en la casa de Dios. ¿Quién dice amén? Usted está aquí, hermanos, porque Dios, hermanos, está armando un ejército para el futuro. Y el futuro sí vienen unas malas noticias, pero nosotros veremos y demos las buenas nuevas a las malas noticias. Vamos a dar, hermanos, la respuesta a aquellos que tienen muchas preguntas. Daremos, hermanos míos, la sanidad a aquellos que lo necesitan. Daremos, hermanos, le daremos fe a que le falta fe, escuchando la palabra de Dios. A través de nuestra fe serán impregnados
impregnados, hermanos míos, y el día que necesiten llegarán a los pies de Jesús. ¿Quién dice amén? La esencia de nuestra fe será puesta en aquellos que no creen y un día creerán, hermanos, porque aunque haya hombres con muchas cualidades y con muchos premios o mucha educación terrenal, hermanos míos, si no reconocen a Dios, son necios y son ignorantes delante de nuestro Dios. Por los justos que somos los hijos de Dios, los justos que estamos creyendo en el Señor, ponen atención, ponen aplicación y se preparan para ese examen que viene. ¿Quién dice amén? Porque hay un pueblo que ama al Señor, hay un pueblo que quiere agradar a Dios y quiere ser un pueblo preparado para lo que venga. ¿Quién dice amén? Hay un pueblo vivo en estos momentos aquí. Hay un pueblo que le cree a Dios. Qué bonita se sintió la alabanza. ¿Quién dice amén? Porque hay un pueblo que le cree a Dios. Qué bonito se sintió la adoración, porque hay un pueblo que ama a Dios. En este día, hermanos míos, yo no le pido que usted sea un hombre con elocuentes palabras, solamente que sea un hombre que sepa la respuesta. Póngase de pie.